Buenas, saludos a todos los presentes. Soy el doctor David Parra de Perú. Agradezco a la comisión organizadora del VOCAP 2020 por la oportunidad que me dio en presentarles y dar a conocer mi estudio titulado Efecto de un programa de cuidados de la voz profesional en el mejoramiento de la voz de profesores difónicos, ¿no? Este estudio ha sido realizado en el Hospital Guillermo Almenara de Salud de Perú, que es un hospital estatal. Si bien es cierto, NUSEC en el año 2018, al igual que Banks en el 17 y Pellicani en el 2018, ¿no? Mencionaron de que el aparato fonador es un conjunto de estructuras que forma parte del aparato tanto respiratorio como digestivo, en particular algunas cavidades supraglóticas y principalmente la laringe. Dentro de estas características, algo muy importante observar son las funciones específicas que desarrolla la laringe, ¿no? En las cuales es la protectora, la respiratoria, la circulatoria, la deglutoria, la emotiva y principalmente en relación al tema de presentación, la fonatoria, ¿no? En el cual van a envolver una serie de características y funciones que se relacionan directamente a los profesionales de la voz. La fonación como tal, ¿no? Es una característica que relaciona a los sonidos, ¿no? A los sonidos que son emitidos en un proceso de lenguaje, ¿no? Con un conjunto de mecanismos, tanto neurofisiológicos, en el cual se va a producir ciertas características, como la respiración, la vibración de los pliegues vocales y la modulación de la voz, ¿no? A través de las unidades fónicas, a través también de los puntos articulatorios, tanto como un modo específico, ¿no? En el cual se va a proyectar la manera de la corriente del aire, cómo va a atravesar a través del tracto vocal, el mecanismo laríngeo, en el cual va a permitir identificar tanto sonidos sordos como sonidos sonoros, la acción del velo del paladar, ¿no? En el cual nos va a dar la característica muy importante de aquellos sonidos orales de los nasales, y lugar de la articulación, que es una zona específica donde se van a producir ciertos sonidos, ¿no? Eh, Mongater, ¿no? Y colaboradores mencionan de que, ¿no? De que la disfonía como tal, ¿no? Es una característica muy importante que se ve con mayor frecuencia en profesionales de la educación. Estamos hablando de los profesores y docentes que están encargados, ¿no? De impartir clases a todo nivel, ¿no? Y particularmente en cuadros femeninos, ¿no? Según manifiesta Zambrón en el 2017. Consecuentemente, se asocia muchas veces a una pérdida total de la voz, denominada afonía. Entonces, existe una alteración propia en una o más características acústicas, ¿no? Que es el tema de investigación ahora. En particular, tanto en la intensidad, en el timbre y tono y duración. En otras palabras, las cualidades específicas de la voz. ¿Qué es lo que nos causan estas alteraciones? ¿No? Ciertos mecanismos y adaptación y coordinación específica de aquellas estructuras de las cuales se van a producir la voz. Podemos tener alteraciones orgánicas, psicológicas y muchas veces funcionales, tanto a nivel del adulto como en el niño. Entonces, en el adulto podemos determinar algunas malformaciones congénitas, ¿no? Laringitis, tumores, traumatismos, enfermedades neurológicas, alteraciones endocrinas del sistema nervioso central. En el niño podemos identificar también algunos antecedentes otorrinolaringológicos, como por ejemplo la respiración oral, ¿no? Alteraciones en cornetes, etcétera. Entonces son características importantes que se relacionan con cuadros específicos. Dentro de las disfonías ocupacionales, ¿no? Van a determinar como el grupo de los profesores como el que mayor riesgo tiene de obtener algún tipo de alteración inicialmente funcional, pudiendo llegar muchas veces a una característica relacionada a estos cuadros patológicos de origen orgánico, ¿no? Según Najato en el 2018. Para hacer una valoración específica de la voz, tenemos que tener en cuenta ciertas opciones, ¿no? O ciertas tendencias, entre ellos el tipo respiratorio, si existe o no un tipo de escape adecuado de la voz, cómo está la voz, si está ronca, si hay una incoordinación fonorrespiratoria, ¿no? Observamos también las alteraciones de la resonancia, cómo está la postura de algunas zonas de tensión, si existe algún tipo de fatiga vocal,
cómo está su ritmo de habla con respecto a la inteligibilidad, por ejemplo, si existen aclaramientos constantes de voz, que es muy frecuente en la población docente, cómo está la dureza y la tensión de la voz también. Entonces son características que se mantienen, ¿no? Y que Banks refuerza en sus estudios realizados en el 2017. Con respecto a esto, tenemos que identificar, ¿no? De que tenemos ciertos algoritmos, tanto diagnósticos como de vigilancia, en el cual Mara Belao en el 2017 nos propone, ¿no? En el cual el cuadro de disfonía vamos a tener diferentes opciones, ¿no? A manera de un cuadro de seguimiento con respecto a algunas alteraciones ocasionadas por tal vez el mal uso de la voz, falta de una higiene adecuada con respecto a lo que es los cuidados básicos, ¿no? De cómo mejorar estas funciones de las cualidades de la voz como tal, ¿no? En el cual se va a determinar directamente la derivación al otorrino o hacer algún tipo de trabajo específico terapéutico. Entonces, dentro de ello también Belao en el 2017 nos hace una referencia muy importante con respecto a lo que es el diagnóstico, el tratamiento otorrinolaringológico, que es previo, ¿no? Al trabajo directo del fonoaudiólogo, logopeda o terapia de lenguaje, en el cual va a ayudar tanto a la prevención como al trabajo directo en cómo poder mejorar estas cualidades específicas de la voz, tanto la intensidad, el tono, la duración y el timbre, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones en el cual se ha basado el trabajo para poder inferir directamente el cuadro del, ¿no? de este programa que se ha realizado para el mejoramiento en estas cualidades específicas de la voz. Entonces, el objetivo general del trabajo fue determinar el efecto, ¿no? del programa de cuidados de la voz profesional en el mejoramiento de las cualidades de la voz en profesores difónicos que acuden al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son estos cuidados específicos? ¿No? Determinar, obviamente, el efecto de estos módulos, tanto de higiene vocal, ¿no? De abuso y mal uso de la voz, el mejoramiento tanto de la intensidad, tono y timbre y duración, ¿no? De la fonación de los profesores que acuden a la institución de salud. Entonces, la hipótesis correspondiente, ¿no? Nos va a referir de que el programa que se presenta, que es Cuidados de la Voz Profesional, va a tener un efecto significativo en el mejoramiento de las cualidades de la voz, tanto intensidad, tono, timbre y duración, de los profesores difónicos que acuden al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Aquí tenemos las variables, ¿no? Estas variables tanto dependientes como independientes, como el programa de cuidados de la voz, referido a una variable independiente, y la dependiente, el mejoramiento de las cualidades de la voz, tanto en la intensidad, tono, timbre y duración, y algunas variables que intervienen como factores asociados a las alteraciones que se han podido evidenciar. Entonces aquí tenemos las dimensiones, tanto del programa, que se ha dividido directamente en tres componentes muy importantes, con sus respectivos indicadores, ¿no? Que nos hacen dar una referencia específica de cómo el paciente está iniciando, se hace una toma específica pre y post test que vamos a ver a continuación. Con respecto a la población, ¿no? Esta población ha sido considerada, la mayoría de ellos, ¿no? 360 profesores con alteraciones disfónicas, pero para la muestra específicamente se ha tomado solamente a 180 profesores disfónicos, ¿no? Haciendo una muestra específica, ¿no? Utilizando el programa de STAT. Dentro de esto tenemos que observar también los materiales y métodos que han sido especificados. Una de ellas es el tipo de experimental, en el cual se va a aplicar tanto pre y post test de los cuestionarios, ¿no? Para identificar alguna causa o efecto, para observar cuál es el grado específicamente en el cual este programa va a ser incluido como tal. Obviamente para ayudar al mejoramiento de estas cualidades de la voz, ¿no? Aquí vemos de que los sujetos han sido elegidos aleatoriamente, ¿no? Se realizó el experimento como tal, ¿no? Se hizo primero un pretest, posteriormente un posttest, ¿no? Y observar siempre en función al grupo experimental como el grupo control, ¿verdad?
Los instrumentos de medición han sido establecidos como un instrumento de evaluación de las cualidades de la voz, en el cual van a identificarse tanto la intensidad, tono y timbre según estas características. Con los instrumentos de medición también hemos podido crear, ¿no?, un cuestionario referido a los cuidados de la voz, en el cual van a haber preguntas relacionadas a la higiene, al abuso y al mal uso de la voz. ¿No? Consta de 54 ítems que cada uno va a especificar con ciertos módulos, ¿no? Que es el programa netamente establecido, en el cual nos va a referir como el módulo 1, la higiene de voz, módulo 2, el abuso específico de la voz, y el módulo 3, el mal uso de la voz, ¿no? Notamos de que la administración puede ser de una manera individual o grupal. Con respecto a la confiabilidad de estos instrumentos que han sido creados, observamos, ¿no?, que tenemos un alfa de Cronbach de 0.18, ¿no?, con el número de 4 elementos que hemos sido establecidos, y notamos de que este rango está dentro de un nivel de confiabilidad excelente. Con respecto a la validez del contenido, también se ha realizado por juicio de expertos, ¿no?, por 5 personas específicas que han sido desarrolladas directamente por fonoaudiólogos y doctores, ¿no?, que nos va a permitir identificar y también observando, ¿no?, de que tenemos un promedio de validación de más del 75%, que también lo hace netamente válido. Con respecto a los resultados, observamos, ¿no?, que hay algo muy importante aquí, ¿no? Después de haber aplicado, por ejemplo, el programa, ¿no?, observamos de que existe prácticamente una mejora con respecto a lo que inicialmente se ha establecido, ¿no? A su vez, después de haber aplicado el programa de cuidados de la voz profesional al grupo experimental, podemos observar una mejora sustanciosa tanto en la intensidad, tono, timbre y duración, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si vemos, ¿no?, de que la voz, ¿no?, inicialmente tenía un 65.6% era débil, posteriormente a la aplicación de este programa, ¿no?, hemos observado de que la voz, ¿no?, incrementó prácticamente, se hizo un poquito más fuerte. Inicialmente tenemos un 27 y actualmente se observa un 44.4%, ¿no? Consecuentemente, la debilidad de esta voz también ha descendido. Con respecto al tono, encontramos de que el 81.1% tenía una voz bastante grave y después de la aplicación del programa, esta voz grave ha disminuido sustanciosamente. Correspondiente al ítem del timbre, por ejemplo, notamos un timbre bastante ronco, con 80% antes de la aplicación del programa, y posterior notamos que la ronquera ha disminuido casi a la mitad, ¿verdad? Con respecto a la duración, encontramos de que antes de la aplicación del programa, observamos un 74.4%, el cual tenía una duración corta, y posteriormente a ella, de la aplicación de este programa, vamos a encontrar de que tenemos un 34.8, ¿no?, en comparación a los 16.7 que inicial, hemos tenido una duración bastante importante, larga, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la característica muy específica en el cual se va a aceptar, ¿no?, la hipótesis general, en este caso la hipótesis del estudio, ¿no?, que el programa de cuidados de la voz profesional tiene un efecto significativo en el mejoramiento de las cualidades de voz en los profesores disfónicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un resultado mayor al 1.6, en 96, perdón, ¿no?, que nos hace referencia a que estadísticamente es significativa esta hipótesis. ¿Qué es lo que nos trae como conclusión? ¿No? De que estos profesores, al hacer aplicados el programa que les mencioné, ¿no?, van a lograr una mejoría significativa en las cualidades de la voz después de la aplicación específica de este instrumento, ¿no?, o de este programa específico. Esto también nos trae la reflexión de que este es un tema muy importante como para poder hacer difusión, ¿no?, a todos nuestros docentes, tanto a nivel inicial, primaria, secundaria o hasta profesores docentes, ¿no?, en el cual
nos van a identificar ciertos patrones específicos, tanto en la higiene, en el abuso como el mal uso, ¿no? No se olviden que la prevención es muy importante para evitar cualquier alteración futura y sobre todo cuidar que la voz, que es la herramienta fundamental del profesor. Considerando que hay algunos países que la voz no es, digamos, un tema relacionado a algún tipo de dolencia específica, ¿no? Consecuentemente, no tienen, digamos, algún tipo de beneficio como, qué sé yo, este seguro específico que le puedan eh, donar para que puedan mejorar estas habilidades, ¿no? Esto como lo que sucede en Perú, que simplemente al tener el profesor un cuadro de alteración vocal o una disfonía por abuso o mal uso de la voz o falta de higiene también, ¿verdad? Solamente tiene un descanso médico de una semana aproximadamente. O sea, no existen factores relacionantes más allá de ello, ¿no? Agradezco al hospital por abrirme las puertas, ¿no? Del trabajo directo en este tipo de actividades, ¿no? Y a los profesores, ¿no? Por su interés y por su tiempo en poderle rellenar todo este tipo de trabajo antes y después, ¿no? Es una gratificación que posteriormente ha sido beneficioso para ellos también y para la comunidad de profesores que están usando este programa como un método de prevención de las alteraciones que pueden ser evidenciadas por el mal uso o abuso o falta de higiene a nivel vocal. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.